Buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Quiero transmitirles el saludo del señor Ministro de Educación, Martín Benavides, de la Viceministra de Gestión Pedagógica, la señora Diana Marchena, y de todo el equipo de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOT, del Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación sabemos que la situación actual que vive nuestro país debido al COVID-19 genera en los maestros necesidades de atención no solo en el plano pedagógico, sino también en el plano emocional. Por esta razón, desde la DIFOT hemos iniciado el ciclo de conferencias denominado Fortalecimiento de las competencias socioemocionales del docente en el contexto de emergencia sanitaria, a través de las cuales estaremos brindándoles información y orientación especializada y práctica que les permita fortalecer esta área tan importante en la formación y el trabajo docente como es lo socioemocional. El webinar que vamos a trabajar esta noche se denomina Gestión de emociones para fortalecer el rol docente en el contexto de emergencia sanitaria. Y con él, nuestro propósito es brindar información y orientar la gestión de emociones de los docentes para fortalecer su rol como mediadores de la educación a distancia en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Una realidad que nos toca a todos y a ustedes que están respondiendo en primera línea para que las niñas, niños y adolescentes continúen formándose en todos los niveles. En ese sentido, la situación actual nos lleva a plantearnos algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la situación socioemocional de los docentes en el país? ¿Cómo la situación de emergencia sanitaria y el aislamiento social están influyendo en el estado emocional de los docentes? ¿Contamos los docentes con recursos suficientes para gestionar las emociones? ¿Cómo gestionar nuestras emociones y cómo ayudar a que otros gestionen las suyas? A lo largo de este webinar trataremos de responder a cada una de estas interrogantes y otras que surjan de parte de los docentes, de ustedes que esta noche están siguiendo esa transmisión. Antes de empezar con el desarrollo de la conferencia, los invitamos a participar a través de sus preguntas. Vamos a procurar responder la mayoría de ellas al cierre del evento. Sin embargo, también podrán enviarnos sus inquietudes vía correo electrónico a la dirección difots016@minedu.gov.p. Esta dirección de correo electrónico también está apareciendo en estos momentos en pantalla, así que ahí pueden tomar nota con exactitud de la dirección. Se las repito, es difots016@minedu.gov.p. Y bueno, iniciamos la conferencia presentando a los ponentes que nos acompañan esta noche. En primer lugar, le vamos a dar una cordial bienvenida a Ricardo Gálvez. Él es psicopedagogo de profesión y formador en habilidades socioemocionales. Ha trabajado en temas relacionados a la formación de adultos y colabora con UNESCO desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el programa Horizontes. Gracias por acompañarnos esta noche, Ricardo. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Ruth, y a todos los colegas docentes que están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Te agradecemos, Ricardo, que esta noche nos estés acompañando. Y bueno, también, como ya lo mencionó Ricardo, se encuentra con nosotros Ruth Céspedes. Ella es especialista del equipo de desarrollo socioemocional en la formación docente de la DIFOT. Ella es psicóloga clínica de profesión con amplia experiencia en psicología infantil y educación emocional, a quien igualmente le agradecemos por su participación y le damos la bienvenida. Buenas noches, maestros. Buenas noches, maestras. Agradecemos su participación a este primer webinar. Gracias. Bueno, Ruth, empezamos entonces. Ruth, Ricardo, vamos a empezar escuchando a una docente quien nos comparte algunas ideas relacionadas con el tema que hoy vamos a abordar. Ella es la profesora Delia Ciesa, del nivel de educación primaria de la región Cajamarca. Adelante con el video. Amigos directivos y administrativos, colegas maestros y maestras de todas las escuelas de nuestra patria. Les saluda cordialmente Delia Ciesa Alarcón, maestra de educación primaria de la región Cajamarca. Actualmente nos encontramos ante una situación difícil por la pandemia del coronavirus. Eso exige de nosotros una gran responsabilidad, un esfuerzo compartido para afrontar esta crisis y la medida de aislamiento social que con acierto vive nuestro país. Es entendible el conjunto de temores y preocupaciones que sentimos. Temor porque nuestras familias están expuestas al riesgo de contagio permanentemente. Temor porque nuestro sistema respiratorio de los maestros ha sido desgastado y nos vuelve vulnerables. Preocupación por cubrir nuestras necesidades básicas.
por pagar nuestras deudas, por los estudios de nuestros hijos, por los compromisos económicos asumidos. Preocupación porque los retos, porque las funciones, los roles que nos corresponderá después de este aislamiento social serán distintos. Preocupación e incertidumbre por las nuevas formas de educarse y educar. Ahora, para iniciar con la participación de nuestros especialistas y de acuerdo a lo que la profesora Delia nos manifiesta, vamos a plantear la primera pregunta. ¿Cuál es la situación socioemocional actual del docente que viene trabajando la educación a distancia en el contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo? Vamos a cederle el uso de la palabra a Ruth Céspedes para que nos pueda ayudar a contestar esta pregunta. Por favor, adelante, Ruth. Muchas gracias, Liz. Gracias por la pregunta. Bueno, es un gusto poder compartir este momento de aprendizaje con todos ustedes. Y qué mejor hacerlo luego de haber escuchado las asertivas palabras de la profesora Delia. También deseo transmitir el sentir del mismo Ministerio de Educación, que es cuán importante es el docente para nosotros, no solamente en el plano profesional, sino personal, porque ambos forman parte de lo que es el ser docente, y eso es lo más valioso realmente para nosotros, y se lo reconocemos así, maestros. En este sentido, y a través de nuestras acciones formativas que hemos venido desarrollando, como ustedes saben muy bien, tenemos los programas, nuestros cursos virtuales, la transmisión en vivo, el buzón de preguntas de la plataforma Aprendo en Casa. Hemos ido recogiendo información muy importante sobre la situación socioemocional del docente que está viviendo justamente esta situación de emergencia sanitaria, y lo cual ha significado un cambio en la modalidad de enseñanza-aprendizaje, pasar de ser un mediador presencial a ser ahora mediador de la educación a distancia. Y esto realmente representa un gran reto. Ahora quisiera responder a la pregunta más bien con una lámina, si me permiten. Voy a mostrar sobre algunos de estos datos que hemos recogido. ¿Sí? Bien. Okay. Sabemos que en el plano personal nos está tocando muy de cerca el tema de los contagios, la dificultad para organizar las responsabilidades familiares y laborales y otros aspectos vinculados a nuestras metas personales. ¿Cuántos de ustedes habrán tenido tantos planes, maestros, maestras? Viajes que de repente no se han podido hacer, cumpleaños que no se ha podido celebrar. ¿Cómo hubiéramos querido dar un abrazo a una persona que queríamos y que queremos? Y entre otros planes. Por otro lado, en el ámbito profesional, vemos la sobrecarga de actividades porque se debe responder a las demandas propias del rol docente, entre ellas los requerimientos de los padres de familia, de las madres de familia, atender la diversidad de familias que tenemos, padres, por ejemplo, que no tienen los recursos económicos como para poder recargar un celular y mantener la comunicación y las llamadas telefónicas. O de repente, familias que tampoco cuentan con los recursos tecnológicos y hay falta de conectividad. En algunos casos también la imposibilidad de algunos docentes de no poder contactarse con todos sus estudiantes porque de repente la familia tuvo que emigrar al campo, tal vez huyendo de la enfermedad o tal vez por una búsqueda de subsistencia. También encontramos algunos casos como, por ejemplo, docentes que pueden sentir que no tienen la suficiente habilidad para el manejo de los recursos tecnológicos. Todas estas situaciones que configura este panorama que estamos viendo sobre lo que están viviendo los docentes, todas estas situaciones están predisponiendo a que algunos docentes manifiesten respuestas como frustración, irritabilidad, preocupación, malestares físicos como dolores de cabeza, alteración del sueño, entre otros, lo cual nos lleva a reflexionar qué es lo que está pasando con nuestros docentes.
cómo es que están gestionando sus emociones. Por ejemplo, la tristeza o el miedo que nos genera la enfermedad en el contexto familiar, o la ira o la impotencia cuando no logramos todo lo que nos hemos propuesto en nuestro trabajo. Sin embargo, quiero también contarles de que si bien al inicio fue muy difícil pasar de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, también varios docentes nos han manifestado que se encuentran en proceso de adaptación. Están aceptando de una manera retadora esta nueva realidad. Gracias, Liz. Con esto respondo la pregunta. Te agradecemos, Ruth, por este primer panorama acerca de la situación socioemocional de los docentes, este primer acercamiento a una realidad que es importante conocer. Ahora le vamos a dar la palabra a Ricardo Alves para que también nos responda a esta primera pregunta que vamos a repetir para todos aquellos docentes que se están conectando recién a nuestra transmisión. La primera pregunta es, ¿cuál es la situación socioemocional actual del docente que viene trabajando la educación a distancia en el contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo? Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Liz, y buenas noches otra vez a todos y todas los colegas y las colegas. Yo voy a basar mi respuesta en dos diagnósticos, uno hecho por mí, de manera bastante, por decirlo de alguna manera, experimental o artesanal, a través de un formulario virtual, y otro diagnóstico rápido que fue realizado por IDP con CREA y EDUCA, que se llama Diagnóstico Rápido a partir de la estrategia Aprendo en Casa, con docentes y directivos. Entonces el ejercicio que yo he hecho es tratar de contrastar la información que, digamos, dan ambos diagnósticos. En mi caso, bueno, más que un diagnóstico es simplemente una encuesta que yo puse a disposición de las redes y la llenaron 43 docentes. Lo digo con precisión porque no se puede generalizar a partir de esto, es simplemente una primera mirada que nos debe permitir seguir profundizando y estudiando. Pero hay datos interesantes, ¿no? Estos docentes y estas docentes que respondieron son de todos los niveles, incluso especialistas de UGEL, y en algunos casos docentes que trabajan en instituciones educativas como el Ministerio. El 31%, el 31.7%, dice que están preocupados y ansiosos, ¿no? 22% con un alto nivel de estrés y con dificultades para descansar, 14.6% desanimado y sin ganas de trabajar, esto es importante de registrar, y 12.2% desbordado entre el trabajo y la casa. Bien, responde solo 9.8%. Así que más o menos podemos ver por dónde va la cosa. Sobre las herramientas que tienen los docentes y las docentes para gestionar la vida y lo que va pasando en este contexto. No cuenta con suficientes herramientas. Y cuando dicen herramientas no se refieren solo a herramientas emocionales, de gestión de las emociones, sino también herramientas vinculadas a gestión del tiempo, a TICs, etc. Hay un dato que es importante, que nos puede dar un camino para la respuesta institucional, es que un 63% siente que necesita algún tipo de soporte, escucha o acompañamiento emocional. Mientras que un 12% afirma que un familiar lo necesita. Y planteamos esta pregunta porque hoy, como vamos a hablar más adelante, estos dos espacios, el del hogar y el del trabajo, están traslapados. Y sus problemáticas a veces se multiplican. Entonces, si yo tengo una familia con personas que están, digamos, padeciendo algún tipo de disfunción o problema, esto va a afectar mi trabajo. Entonces, el acompañamiento emocional, si no es necesario para el docente, quizás es necesario para un familiar del docente que termina afectando, digamos, el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, esto de acá coincide con algunas cosas del diagnóstico rápido realizado por las instituciones que mencioné, pero en otras se diferencia bastante, ¿no? Este diagnóstico rápido encuentra cosas interesantes.
por un lado, agrupa, los docentes tienen diversidad de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, hay una preocupación, un temor, una angustia y una incertidumbre respecto a la salud y al bienestar de la familia, ¿no? Y eso se comparte con todas las demás profesiones. Por otro lado, hay un temor, una angustia, como mencionó Ruth, una impotencia y una frustración, usó la palabra frustración, frente a los retos del trabajo, ¿no? Hay una preocupación totalmente natural por estudiantes, familia y entorno, pero también hay una calma y una confianza en que va a pasar, ¿no? A tratar de ver lo positivo y ser resiliente. Esa es como la otra cara de la misma moneda. Ahora, algunos hallazgos interesantes de este diagnóstico, y con esto cierro, es que muchos docentes ya están dando soporte emocional a padres, madres y estudiantes, ¿no? O sea, no es que recién vayan a empezar, sino desde el primer día y antes de la cuarentena ya venían muchos ejerciendo ese rol, porque es parte de los roles de muchos docentes, ¿no? Solo un pequeño porcentaje, y esto discrepa con la encuesta que yo realicé, solo un pequeño porcentaje solicita explícitamente apoyo emocional, ¿no? Solo un 4% más o menos. Y esto para mí tiene dos interpretaciones, ¿no? La primera es que en nuestra cultura el apoyo psicológico, el tema emocional es algo todavía muy incipiente y que no es todavía aceptado como una necesidad. Eso creo que es eh, más allá de los contextos socioculturales específicos, creo que eso es algo que tenemos en común. Y luego hay un dato importante que quisiera retomar más adelante, que es que en la encuesta que yo emito, el 90% de las respuestas, se lo comentaba Ruth, son de mujeres, son de docentes mujeres. Solo un 10% son docentes hombres, y eso a mí me lleva a hacer una reflexión, ¿no? Sobre la importancia de la variable del enfoque de género vinculada al componente socioemocional. Voy a volver a eso y finalmente, para terminar sobre esta parte de un poco de cómo están los docentes, otro hallazgo de este diagnóstico importante es que la mayoría de la demanda en el tema emocional de los docentes y las docentes es el refuerzo de sus capacidades para poder apoyar a otros. No para apoyarse a sí mismos, sino para poder apoyar a otros, ¿no? Estudiantes, padres y madres, así como para poder soportar la carga emocional. Entonces hay una contradicción, ¿no? Porque por un lado se acepta que necesitamos ayuda para soportar esto, pero por otro lado no se demanda o no se solicita apoyo emocional para poderlo soportar, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay algo que falta tejer un poco más, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí lo que yo he podido ver de esta parte de cómo se sienten los docentes. Y bueno, algo más, hay diversidad de sentires, ¿no? Diversidad, y es muy difícil generalizar. Bien, Ricardo, importante acercarnos a estos diagnósticos. ¿Ibas a decir algo más? Perdóname. No, hasta aquí nomás, gracias. Excelente, Ricardo, te agradecemos mucho que nos hayas acercado a estos diagnósticos que reflejan lo que día a día hacen frente las y los docentes que necesitan soporte, y nosotros esperamos desde el Ministerio de Educación y desde la DIFOTS que este webinar contribuya de alguna manera a este objetivo. Y bueno, en el marco del tema que estamos abordando, vamos a responder una segunda pregunta. Vamos a pasar a un bloque número 2. La pregunta es, ¿qué son las emociones y qué significa gestionarlas? Iniciamos la ronda de respuestas con Ruth Céspedes. Adelante, Ruth. Gracias, Liz. Voy a presentar ahora nuevamente una lámina para que podamos revisar este concepto. Queridos docentes, a ver, deseo invitarlos a mirar esta imagen. Imagínense ustedes que están caminando y de pronto aparece este leopardo. ¿Qué es lo que naturalmente haríamos? Correr, huir, ¿no es cierto? Tratar de salvar nuestra vida, porque vemos que quien viene no viene a darnos un cariño, sino parece que viene en una postura amenazante. Las emociones son respuestas biológicas
ante ciertas situaciones que el cuerpo nos da como estrategia de supervivencia. En ese sentido, cada emoción tiene una función y nos ayuda a adecuarnos a nuevas situaciones y actuar para responder a necesidades que se nos presentan. De alguna manera tiene esta función de protección frente a una amenaza. Quisiera ir desarrollando el concepto de emoción a través de estas imágenes. Les voy a presentar una segunda imagen. Quisiera invitarlos acá a que puedan ver con detenimiento qué es lo que está sucediendo. Una persona tose, mientras que la otra persona que está delante, ¿cómo lo vemos? Mire su rostro, mire su cuerpo, ¿en qué actitud está? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué emoción nos está reflejando ese rostro? Según Rafael Vizquerra, quien se ha dedicado al estudio de la educación emocional, nos dice que la emoción es un estado complejo. Nos habla que es un estado complejo el organismo caracterizado por una excitación o perturbación que nos predispone a una respuesta organizada ante un acontecimiento externo o interno. Por ejemplo, el enojo o ira que puede sentir una persona frente al acontecimiento de abuso o injusticia que se comete hacia una persona vulnerable. O la alegría que puede experimentar una persona cuando alguien le dice que lo ama. De repente algunos de ustedes han tenido esa experiencia. ¿Cómo se han sentido cuando alguien les dice que lo ama? En este slide quisiera mostrar más bien y desmenuzar un poco este concepto complejo de la emoción. Una emoción se activa a partir de un acontecimiento o evento. Cuando interpretamos ese acontecimiento o situación, se genera la respuesta emocional, la cual tiene tres componentes. Por ejemplo, tiene el componente a nivel orgánico, donde se muestran respuestas como la taquicardia, sudoración, en fin. También tenemos el otro componente comportamental, reflejado a través de la expresión facial, el movimiento del cuerpo. Y también la experiencia subjetiva, es decir, aquello que se registra en el mundo interno, esa experiencia que se está viviendo. Todo esto nos predispone a la acción. Y la predisposición a la acción nos lleva a enfrentar la situación o a escapar de ella. Esta predisposición depende de nuestra experiencia de vida, del tipo de educación emocional que hayamos tenido y de cuánto hemos aprendido a regular nuestras emociones. Tal vez algunos tienen mayor predisposición a actuar guiados por la emoción del momento y otros no necesariamente. Un ejemplo de que un mismo evento puede generar emociones distintas en distintas personas podría ser lo que estamos viviendo actualmente en la educación a distancia. Por ejemplo, para algunos, la educación a distancia se ha convertido más bien en una motivación para prepararse en el uso de la tecnología, pero para otros puede significar el enojo y la frustración. Aquí quiero pasar más bien a responder también cómo gestionamos las emociones. Gestionar las emociones se entiende como esa capacidad de identificar y aceptar las propias emociones, regulando su forma de expresarlas para que influya positivamente en uno mismo y en los demás. Para ello es importante que podamos identificar cuáles son esas emociones que nos puede producir una determinada situación, reconocerlas, comprenderlas. Por ejemplo, cuando me siento molesta por la llamada de los padres de familia en cualquier momento del día, hacer un alto e identificar la emoción y los pensamientos o la valoración que hacemos de estas emociones. El segundo punto es ser capaz de expresar adecuadamente las emociones, es decir, poderlas verbalizar, escribir lo que estamos sintiendo. A veces vivimos tan apurados y reaccionamos sin habernos detenido a pensar sobre nuestro actuar. Decir,
yo me siento enojada o yo me siento triste, es una forma también que nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos. Un tercer punto es analizar, poder conocer las causas que generan estas emociones y las posibles futuras consecuencias de nuestras acciones. Regular es tomar conciencia de la relación entre la emoción, el pensamiento y el comportamiento, y poder tener también formas adecuadas para afrontarlas. Hasta aquí puedo responder en relación a cómo regulamos las emociones. Gracias, Liz. Ruth, muchas gracias, no solo por ayudarnos a definir qué son las emociones, sino también por darnos orientaciones para gestionar nuestras emociones, identificarlas, aceptarlas y, muy importante, regularlas. Y ahora le vamos a ceder la palabra a Ricardo Gálvez. Nuevamente vamos a repetir la pregunta para todos aquellos que se están conectando recién. Estamos en el bloque número 2 y estamos respondiendo a ¿qué son las emociones y qué significa gestionarlas? Te escuchamos, Ricardo. Muchas gracias otra vez, Liz. Bueno, la exposición de Ruth ha sido bastante interesante y bastante completa. Yo quisiera llevarlo más por el lado de cosas prácticas y por ahí colocar algún ejemplo para tratar de entender juntos, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de gestión de emociones en el caso de un docente, ¿no? Lo primero que complementar a lo que ha dicho Ruth es la importancia de una habilidad socioemocional que denominamos autoconocimiento, ¿no? Sin autoconocimiento es muy difícil la autorregulación o la autogestión, ¿no? Si yo sé qué me afecta, qué situación me hace sentir vulnerable o frágil, qué me da miedo, cómo me gusta que me traten y cómo no me gusta que me traten, si yo sé todo eso, es muy posible o tengo mayores posibilidades de responder de una manera más adecuada, digamos, o más acorde a una situación, ¿no? Entonces, quería resaltar eso, ¿no? La importancia del autoconocimiento como tarea permanente en la vida y en particular en el espacio educativo. Otra idea que quería complementar también era esto de la emoción como respuesta biológica, ¿no? Damasio, que es uno de los investigadores, digamos, que más tiempo ha dedicado a estos temas, comparaba sentir una emoción con estornudar, ¿no? Decía, tú no puedes prevenir un estornudo, el estornudo viene, ¿no? Lo que puedes taparte la nariz, ahora taparte con el brazo, pero el estornudo tiene que salir cuando tiene que salir, la emoción también, ¿no? Y reprimir la emoción es lo peor que podemos hacer, ¿no? Reprimir la emoción o reprimir las emociones de nuestros estudiantes o nuestros hijos e hijas, ¿no es cierto? O colegas. Entonces esa es una primera idea. Una segunda idea, perdón. Las emociones hay que aceptarlas, no hay que juzgarlas. Si uno se siente frustrado, triste, molesto o alegre frente a una situación, bueno, hay que recibirlo, ¿no? Para poder escuchar esa emoción hay que parar un ratito, ¿no? Si uno está en actividad todo el tiempo, no va a poder sentir lo que realmente se está moviendo internamente en términos de emociones, ¿no? Entonces hay que detenerse, hay que recibir, hay que escuchar, hay que sentir, ¿no? Luego quería hacer énfasis en el componente cultural, ¿no? de las emociones, ¿no? Estamos en una cultura muy confrontacional, ¿no? Que nos lleva, digamos, a tener muchas dificultades en resolver nuestros conflictos de manera pacífica y por medio del diálogo, ¿no es cierto? Desde el respeto al otro, desde la curiosidad por la opinión del otro. Entonces, nuestra cultura es muy confrontacional y desde ahí habemos muchas personas que preferimos evitar el conflicto para justamente no tener ciertas emociones negativas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un embotellamiento, ¿no? Porque muchos de los grandes problemas de convivencia que podemos tener están vinculados a no poder, digamos, atender a los conflictos de manera oportuna. Es decir, cuando estos conflictos son latentes, ¿no? Y quisiera llevar un ejemplo,
¿no? Para entender esto de gestión de las emociones. Y voy a tocar un tema delicado, me van a permitir, pero creo que es un muy buen ejemplo que viene de mi práctica justamente como formador docente en zonas rurales. El año pasado en el programa Horizontes de UNESCO, desde la Ruiz de Montoya, nos tocó ir a distintas regiones. Y en una de ellas tuvimos una conversación muy apasionada con un conjunto de docentes. Yo creo que los espacios de capacitación deben ser siempre apasionados y eso está muy bien, pero se generó una discusión alrededor del tema de la identidad y de la orientación sexual de los estudiantes, ¿no? Porque estábamos hablando de enfoque de género y tal. Y un docente que estaba evidentemente alterado porque estábamos hablando de enfoque de género y de cómo un currículo sin enfoque de género afectaba, podía terminar afectando los derechos de los estudiantes y las estudiantes. Este docente evidentemente se molestó y empezó a interrumpir, y se ponía de pie y vociferaba y tal, ¿no? Entonces se armó una discusión muy interesante porque me sirvió mucho ese ejemplo para hablar de autorregulación o de gestión de emociones. Algo estaba diciendo yo, algo estábamos hablando en el grupo, que a él, a este docente, le afectó en su identidad. Le afectó tanto al extremo de tener que ponerse de pie a interrumpir. Interrumpir reiteradas veces, alzar la voz e incluso calificar, ¿no? Y eso iba en contra de las normas de convivencia que habíamos acordado previamente como grupo. Entonces, ahí está el nudo del asunto, ¿no? Las emociones más difíciles de gestionar son aquellas que nos tocan a nuestra identidad, a nuestros miedos, a nuestros prejuicios, ¿no? Y es ahí donde uno tiene el reto de parar un ratito, ¿no? Y de poder tratar de sentir primero por qué me estoy molestando tanto, ¿no? O sea, qué me está haciendo necesitar detener al docente, al facilitador, para interrumpirlo y para decirlo otra vez lo que yo ya dije antes, ¿no? Entonces, luego eso nos permitió hablar del tema, y aquí voy con el punto, de que el docente tiene todo el derecho, desde sus creencias personales, a sentirse y a pensar lo que quiera, pero no tiene ningún derecho en afectar desde sus creencias a los derechos de sus estudiantes. Entonces, la autorregulación y la gestión de las emociones es fundamental para que las propias creencias y prejuicios de los y las docentes no afecten los deseos, los proyectos de vida tan valiosos de los estudiantes, ¿no? Espero haber sido claro con el ejemplo. Bueno, Ricardo, efectivamente, bastante clara e interesante tu experiencia y también tu discurso, ¿no? Autoconocimiento, no reprimir nuestras emociones, hay que aceptarlas y tener en cuenta el componente cultural de las emociones. Y bueno, ahora vamos a ponernos a prueba nosotros mismos y también a nuestros ponentes, porque vamos a pasar al tercer bloque. Implica un poco de práctica y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestros ponentes, como ya lo mencionaba, porque vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué consejos o ejercicios prácticos podrían compartir con los docentes que están pasando por situaciones de tensión para gestionar mejor sus emociones? Siguiendo la dinámica, te pedimos, Ruth, que nos ayudes a responder esta pregunta. Ok, gracias, Liz. Voy a presentar una imagen nuevamente para que nos ubiquemos en qué es lo que vamos a hacer. Ustedes saben que los diferentes eventos que estamos viviendo nos genera pues muchas veces tensión, por ejemplo, cuando sentimos que las diferentes demandas, tanto internas como externas, nos hacen sentir abrumados, ¿no? Entonces es importante, como decía Ricardo, hacer un alto, ¿no? Y vamos a usar algunas estrategias que nos ayuden a bajar estas tensiones. Entonces, voy a presentar solo 3. De repente hay muchas más, pero para esta ocasión solamente he seleccionado estas 3, sobre la respiración, el diario emocional y la red de soporte. ¿Ya? Entonces, quisiera que esto sea una actividad práctica. Voy a retirar la lámina y vamos
a hacer entonces un ejercicio de respiración. ¿Les parece? ¿Nos alistamos todos? La respiración, este ejercicio de respiración es un ejercicio muy sencillo, es practicado y es recomendado por todos. Entonces, nosotros tenemos en la plataforma Aprendo en Casa una serie de videos en donde hay un colega que hace mención a la respiración del 7x7 que después lo vamos a poder indicar. Entonces, para hacer el ejercicio ahora, les voy a pedir primero que puedan ponerse cómodos, sentarse. Tenga la espalda erguidita, ¿ya? Los pies puestos en el piso, las manos, si es posible, ponerlo en los muslos, ¿ya? Pónganse cómodos. Y vamos a hacer 3 cosas. Y lo voy a marcar con mi dedo para que me puedan seguir. 1, vamos a inhalar contando 7 segundos. 2, vamos a retener el aire por 7 segundos. 3, vamos a exhalar suavemente por 7 segundos. Vuelvo a repetir. 1, inhalamos suavemente por 7 segundos. 2, contenemos el aire por 7 segundos. 3, exhalamos suavemente por 7 segundos. Lo hacemos. Si gustan, pueden hacerlo con los ojos cerrados. Y si no, también abiertos. Yo voy a ir marcando 1, 2 y 3 para hacer el ejercicio. Lo hacemos, ¿sí? ¿Volvemos a hacer? ¿Hacemos uno más? Hacemos uno más. ¿Cómo se están sintiendo ahora? Pueden hacer varias veces. La indicación del colega es 7 veces. Bueno, depende el tiempo que ustedes dispongan para poderlo hacer, pueden hacer este ejercicio. Otro recurso que tenemos es el diario emocional. Este es un cuaderno donde ustedes pueden registrar allí y expresar todo lo que están sintiendo, cuáles son aquellas situaciones que les están generando mayor tensión y estrés. En el momento que se produce, ustedes pueden anotar, registrar, pero también pueden registrar aquello que es una situación que le genera emociones agradables. Esto también, el hecho de poder escribir las emociones, ayuda a tomar conciencia de uno mismo, justamente lo que nos había estado comentando Ricardo hasta hace un momento. Crear redes de soporte. Esa es la otra estrategia. Esta es una forma de afrontamiento, como tener una red de soporte, es tener una lista de personas muy significativas, amigas, que saben ustedes que pueden encontrar en ellas soporte, van a poder encontrar en ellas personas que nos van a escuchar cuando ustedes se sienten bastante cargados o abrumados. Eso sí, sean muy cuidadosos en hacer esta lista de quiénes son estas personas confiables para ustedes y así constituir esta red que las pueda ayudar en los momentos en que se sientan abrumados o se sientan con mucha tensión y necesiten hablar. Gracias. Gracias, Liz. Muchas gracias, Ruth, por estas 3 estrategias. Yo seguí los pasos de la primera y bueno, sí me ayudó un poco a bajar la tensión y los nervios de estar en vivo.
Estoy segura que a ustedes docentes también les ha sido útil, así que a poner en práctica estas 3 estrategias. Y bueno, ahora le vamos a ceder el turno a Ricardo para que también desde su expertise nos brinde consejos, ejercicios prácticos para aquellos docentes que están pasando por situaciones de tensión para gestionar mejor sus emociones. Por favor, Ricardo. Bien, yo también me relajé con, con la propuesta de Ruth y me hizo pensar en la importancia del silencio, ¿no? En encontrar espacios de silencio en nuestras casas. En este contexto es muy difícil, ¿no? Y hay distintas formas de encontrar el silencio, ¿no? Esta de los audífonos es una forma de hacerlo. No necesariamente implica no escuchar nada, sino quizás escuchar cosas que a uno le hace bien escuchar, ¿no? Y ahí voy a poner un ejemplo, pero antes de eso creo que hay 2 dimensiones a considerar en estas cuestiones que yo recomendaría, ¿no? Hay una dimensión netamente práctica o material, y hay una dimensión que yo denominaría más de índole estética, espiritual, ¿no? Espiritual creo que es una palabra adecuada. Creo que las 2 son absolutamente necesarias y complementarias, y las 2 tienen que ser atendidas, ¿no? Las recomendaciones prácticas y materiales, bueno, no hay mayor iluminación ahí, ¿no? Es organizarse bien, ¿no? Resolver las necesidades básicas, sin eso no hay tranquilidad, ¿no? Moverse, mantenerse en movimiento, el ejercicio, así sea saltar un poco durante el día o corretear a los hijos, ayuda. Moverse, dormir bien, es algo clave, ¿no? Eso es algo, lo que voy a hablar un poquito más adelante, pero no podemos dejar de dormir o de comer bien, ¿no? Eso es clave en términos prácticos y materiales. En términos espirituales y estéticos, digamos, yo creo que hay muchas cosas que hacer que nos pueden ayudar, ¿no? Respirar, meditar, rezar, las personas que son creyentes, y luego hacer arte, disfrutar del arte, que no significa ser artista profesional, significa animarse a cantar, a bailar con otros dentro de la casa, a leer, a escribir pequeñas cosas, a compartir en familia, ¿no? A disfrutar de los encuentros. Eso creo que es vitalizante, ¿no? Y como, digamos, idea práctica que a mí me ha servido mucho en este tiempo es armar un pequeño repertorio íntimo cultural, ¿no? Es decir, como una especie de cajita donde yo guarde aquel material, digamos, creativo, artístico, que durante mi vida me ha inspirado buenas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo algunos poemas de Vallejo a mano y algunos de Pessoa. Tengo música diversa para distintos estados de ánimo. Hay música que me ayuda a relajarme, hay música que me ayuda a más bien ponerme de pie en las mañanas, después de haber dormido muy poco. Hay imágenes que me calman, pinturas, fotografías de personas a las que quiero, en fin, olores, ¿no? El olor al café, el olor de la hierba de la menta, por ejemplo. Si tienes una planta por ahí, bueno, digamos, tener eso a mano, ¿no? Porque hay momentos en los que necesitas recursos y tener esos pequeños recursos que te hacen bien a ti en tu intimidad, tenerlos a mano y darles ese lugar como una especie de altar dentro de la casa, es bien importante. Es como mantener la privacidad dentro de un espacio de cuarentena en el cual nadie parece tener privacidad, ¿no es cierto? Eso es, creo que una de las cosas que más ha sido vulnerada, ¿no? Nuestra intimidad, nuestra privacidad, y hay que recuperarla, ¿no? Y esa es una forma de hacerlo. Eso. Bien, Ricardo nos ha ampliado el repertorio de actividades, el silencio, moverse, dormir bien, respirar, meditar, hacer arte y muchas más cosas que podemos hacer para enfrentar esta situación de una manera un poco más llevadera. Entonces, es cuestión de poner en práctica las recomendaciones de nuestros ponentes para bajar las tensiones y gestionar mejor nuestras emociones.
Ahora creo que estos son ejercicios que se pueden aplicar para todos, ¿no? En cualquier situación, inclusive en familia, así que atención con eso. Y bueno, vamos a pasar a nuestro cuarto bloque. Ya hemos culminado de esta manera las exposiciones de nuestros invitados y nos toca pasar, como les decía, al bloque final donde vamos a responder las preguntas de los docentes que siguieron esa transmisión y nos dejaron sus consultas. Así que vamos a transmitirles a nuestros especialistas las consultas del público que hemos recogido. Y la primera pregunta, le vamos a pedir a Ricardo que por favor nos ayude a responderla. Viene de la región San Martín y la realiza la profesora Arcelit del nivel primaria. ¿Cómo atender las situaciones específicas de los estudiantes cuando conocen que un familiar se ha contagiado de COVID-19? Por favor, Ricardo. Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Creo que ni los psicólogos, ni los psicopedagogos, ni los psiquiatras, ni los médicos tienen las respuestas exactas para cada situación, ¿no? Porque hay muchas variables, ¿no? Algunas, digamos, pautas que yo sí podría dar. Por un lado es abrir un espacio de escucha para el estudiante, ¿no? ¿Qué implica un espacio de escucha? Bueno, un espacio donde primero haya alguna forma de buena conectividad, ¿no? Eso es algo muy difícil de lograr en muchos contextos y lo sabemos, y ahí está uno de los principales retos, pero es fundamental que se pueda dar una comunicación más o menos fluida, ¿no? Donde uno escuche, ¿no? No donde uno dé consejos o haga... no sé si han escuchado esta frase de dialogar no es hacer fila para hablar, ¿no? O sea, hay que realmente escuchar, sin preocuparse por lo que uno va a decir después, ¿no? Tratar de hacer acuse de recibo de lo que estás escuchando y mantener la serenidad, ¿no? A mí me marcó mucho cuando leí esta frase de Constantino Carvalho que decía que la principal habilidad de un docente tenía que ser la serenidad, ¿no? Y yo lo asumí claramente en su momento y también creo que vale para mi rol de padre, mantener la serenidad en los momentos donde la crisis apremia, ¿no? Que es en el momento donde quienes nos sentimos más vulnerables necesitamos de un otro que pueda mantener la serenidad, ¿no? Si todos caemos en pánico es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que escuchar primero, mantener la calma, hacer acuse de recibo, mostrarse dispuesto a mantener una comunicación en el tiempo, no a recibir y olvidarse y pasar a decir, bueno, ahora pásame tu tarea, digamos, poniendo una caricatura, digamos, hacer seguimiento y obviamente derivar, ¿no? También es importante ayudar a la persona que descarte información inexacta, ¿no? Porque hay muchísimos rumores y muchísima información tendenciosa sobre el tema y creo que es importante ayudar a la persona también a aclarar sus emociones en esa escucha. ¿Y cómo te estás sintiendo tú? ¿Qué te genera esta situación? ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo crees que te puedo acompañar? ¿No? Creo que ahí conectan los seres humanos, ¿no? Eso es lo que finalmente alivia, ¿no? O acompaña, ¿no? La presencia de otro ser humano que está al otro lado del teléfono o de la pantalla, idealmente al que puedes mirar, ¿no? Y ver su gestualidad, ¿no? Si no se puede acompañar de esta manera, bueno, por teléfono, a través del audio. Si no se puede a través del audio, a través de mensajes, de Facebook, de WhatsApp, pero estar ahí, que haya alguien al otro lado de la tecnología, ¿no? Un ser humano que te va a escuchar al otro lado de la tecnología. Eso es lo que podría decir sobre esa pregunta. Ricardo, gracias. Y bueno, ahora vamos a hacer la segunda pregunta que nos la envía Dalmit Vela. Y bueno, esta pregunta le vamos a pedir por favor a Ruth que nos ayude a contestarla. ¿Cómo manejar la sobrecarga laboral? Gracias, Liz. Bien, realmente esa es una situación que todos estamos viviendo. ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Bueno, una de las cosas es organizar sus tareas. Creo que el tema de la organización es una de las formas que podemos ayudar a dosificar
lo que se tiene para desarrollar, ya sea en el día o durante la semana. Y hay que distinguir entre aquello que es lo urgente de lo importante. Esta tarea de ir haciendo agenda por cada día y de poder ir fraccionando qué actividades son posibles hacer. Ahora escuchando a Ricardo, es cierto, o sea, nosotros somos personas. Entonces, sentimos cuando a veces no logramos culminar lo que nos hemos planteado hacer y viene una sensación de insatisfacción, de no haber acabado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ser conscientes de hasta dónde he podido realizar determinada tarea y comunicarlo también, ya sea al coordinador o al director de la institución, y poder de manera transparente y honesta señalar cuáles han sido las razones por las cuales no se ha logrado. Y esto trasladarlo también al colectivo, al colegiado, para poder realmente redimensionar las tareas y decir si es posible o no y en qué contextos, porque tampoco podemos decir que todas las tareas todos lo tienen que hacer al mismo ritmo, porque los contextos varían, las situaciones son distintas, los medios que se tienen también dependerá mucho de cuánto se dispone. Entonces, creo que un mensaje importante es, está bien la organización, ayuda mucho el organizarse internamente, una mente organizada, ayuda también a que todas las actividades que podamos realizar, pues de una manera efectiva lo hagamos dentro de un tiempo determinado, ¿no es cierto? Pero también esa posibilidad de comunicar cuando nos sentimos que no hemos podido lograr. Esto de decirlo, yo creo que ayuda mucho y baja esta sensación de sobrecarga que uno puede llevar. Eso es lo que quisiera compartir. Gracias, Liz. Gracias, Ruth. Y bueno, vamos a la pregunta número 3. Atento, Ricardo, que esa pregunta es para ti. Del docente Humberto Colonado, que nos pregunta, ¿qué hacer cuando un padre de familia responde enfadado o no responden a las llamadas del docente? Por favor, Ricardo. Muy buena pregunta, porque creo que eso es algo que nos está pasando mucho, ¿no? Estamos más irritables todos, tenemos menos paciencia, como decimos en criollo, estamos más fosforitos, ¿no? y eso es así, estamos todos, digamos, casi que buscando la pólvora para explotar, ¿no? Entonces, creo que la pregunta contiene dos situaciones en sí, ¿no? Por un lado, qué pasa cuando alguien nos responde enfadado, y por otro lado, qué pasa cuando no podemos comunicarnos con el padre o la madre de un estudiante, ¿no? Creo que habría que discriminar ambos casos. Sobre lo primero, yo creo que es crucial que el docente y en general todos los que trabajamos acompañando a familias, etcétera, en este contexto, nos busquemos el espacio para comunicarnos desde la tranquilidad, ¿no? Si nosotros estamos tensos cuando hacemos la llamada o si estamos demasiado estresados cuando iniciamos la comunicación, es muy posible que no sepamos regularnos adecuadamente ante actitudes de este tipo, que van a haber de todas maneras. De todas maneras vamos a encontrarnos situaciones o de personas enfadadas o de personas agresivas o de personas violentas incluso. Entonces, es parte de la realidad y lo que se espera de nosotros, creo, en estos casos es que también podamos mantener la serenidad, ¿no? Y para eso necesitamos estar bien puestos en nuestro lugar, ¿no? Y eso implica el espacio físico desde donde acompañamos en nuestra casa, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, yo tengo 2 hijos pequeños y ahora estoy en una habitación y he organizado todo lo necesario para que no entren en este espacio para poder tener la conversación en calma. Si estoy atendiendo a mis hijos, no puedo comunicarme. Entonces, ese es el gran reto, pero yo creo que si garantizamos ciertas condiciones básicas para podernos comunicar desde un espacio de tranquilidad y de disposición de servicio, ¿no? Y de escucha y de ayuda, ese enfado posiblemente va a ceder, ¿no? También es importante aceptar el enfado, ¿no? Y decirle al papá y a la mamá, mire, comprendo su enfado, yo también estaría enfadado. Yo estoy aquí comunicándome con usted por esto, con este fin, ¿no? Mi objetivo es este y creo que en eso coincidimos. Entonces,
digamos, ir un poco por ahí. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta que tiene que ver con no responder a las llamadas del docente, bueno, a mí me ha pasado ese caso concreto, ¿no? Yo he estado tratando en un programa, en un proyecto que se llama Arte y Diálogo para la Paz, en el que trabajo, estamos acompañando adolescentes de distintas partes de Lima virtualmente. Yo soy, en ese caso, yo soy, digamos, psicopedagogo y acompaño a tanto a adolescentes como a familiares. Y en un caso identificamos una situación de violencia física y psicológica contra el menor, contra un chico de nacionalidad venezolana. Podría ser de nacionalidad peruana, digamos, pero lo enfatizo, van a ver por qué, ¿no? Cuando yo identifico esta situación de violencia, yo converso con él, y ahí se abre todo un reto y toda una complejidad, ¿no es cierto? Eh, me asesoro con el ministerio, con el MINDES, con la línea 100, y decidimos tratar de conversar con la mamá. O la agresión venía del lado del papá. Entonces, conversar con la mamá para tratar de entender la situación y ver el tipo de ayuda que se necesita. Estuve 5 días tratando de comunicarme con la mamá, 5 días, mañana, tarde y noche. No había forma. Eh, y fíjese, para una situación ya extrema, ¿no? De violencia familiar, me puedo imaginar que para una situación académica, curricular, digamos, es hasta mucho más difícil, ¿no? Y en este caso yo insistí hasta que terminé hablando con el chico y bueno, me hizo muy bien a mí poner límites. A mí no, al sistema, digamos, de acompañamiento. Yo le dije al chico, con mucho cariño, le dije su nombre, eh, presentada esta situación, no nos va a quedar otra que derivar esta situación al ministerio correspondiente para que atienda el caso, ¿no? Porque no estamos pudiendo comunicarnos. A la media hora llamó la mamá, ¿no? Y pudimos finalmente conversar con él y se confirmó la situación de violencia y pudimos atenderla. Entonces, eh, era importante mencionar que era un chico venezolano, porque hay que tener también mayor atención con las poblaciones vulnerables en este contexto, ¿no? Los migrantes son una población de extrema vulnerabilidad en este contexto, que hay que mirar. La señora posiblemente no me devolvía la llamada porque tenía miedo a la autoridad, porque posiblemente su situación de documentación fuera X o Y. Entonces, eh, ahí, digamos, hay que tener, creo que es importante leer un poco el contexto familiar, eh, siempre cuidando a la familia, ¿no? En el centro del estudiante, pero también en algunos momentos nos va a tocar cuidar a papá, a mamá, a la familia como general, ¿no? Ricardo, muchas gracias por esa respuesta y por ese ejemplo que seguramente les ha servido a muchos de los docentes para reflexionar un poco en torno a lo que hacer a qué hacer en esta situación que hemos planteado. Y bueno, finalmente vamos a contestar una última pregunta de Lucy Arevalo. Ruth, por favor, te vamos a pedir apoyo para contestar esa última pregunta. Lucy Arevalo es de nivel primaria y nos dice, ¿cómo identificar que requerimos de ayuda profesional? Por favor, Ruth. Okay. Bueno, ¿cuándo acudir a un profesional? Cuando uno no puede controlar ya sus emociones, ya has usado, ya has echado mano de todos tus recursos y ya no es posible hacerlo. Además de que esta situación se acompañe de algunos signos altamente significativos, como por ejemplo dolor de cabeza, alteración del sueño, alteración en el apetito, o pensamientos negativos permanentemente, asociado a veces sentimientos de nostalgia, de pena, y esto se va incrementando o permanece por más tiempo. Hay que prestar atención cuando esto dura, es prolongado y va en incremento. Ahora, también cuando a veces manifiestan mucha irritabilidad, como ahora lo mencionaba Ricardo, y cuando hay esta dificultad de manejarse en relación con los demás, hay mucho conflicto justamente a partir de tener mucha irritabilidad o cualquier situación que ahora está tratando de resolver es distinta a como antes lo manejaba.
¿no? Entonces, creo que son esos los signos que hay que tomar en cuenta como para poder decir, yo necesito una ayuda, no puedo yo sola, necesito que alguien me pueda apoyar en esto. Ahora, es posible buscar una ayuda profesional en ese sentido, pero también inclusive así tengamos uno o dos de las cosas que he mencionado y necesita uno hablar, buscar la ayuda oportuna. Yo creo que eso puede ayudar a calmar, a que esto no pueda seguir incrementándose y parar justamente en un momento determinado. A raíz de eso, yo quisiera también compartirles a ustedes, maestros, maestras, de que en la plataforma de Aprendo en Casa también hay un conjunto de videos y también herramientas que les puede ayudar. Hay direcciones donde ustedes pueden contactarse. Ya Ricardo ha mencionado, por ejemplo, la línea 100, pero también hay otras donde pueden ser atendidos en caso requieran de este tipo de ayuda. Entonces, si me permiten, podemos entrar un ratito a la plataforma porque parece que como está ubicado en una zona media escondidita, entonces quisiera ayudarlos a que podamos ubicar rápidamente este conjunto de videos. ¿Lo ven? Entonces, a ver. Ya está. Ok. Bien, ya ingresamos a la plataforma. Vamos a la sección donde dice Encuentra orientaciones. Aquí llegan a docentes y le dan clic. Y en docentes bajan a la sección donde dice Gestión de emociones y ciudadanía activa y le dan ingresar. Y acá van a tener un conjunto de videos, varios de los, acá podemos encontrar, por ejemplo, lo que es empatía y asertividad, acá cuando dice referencia a la respiración, acá hay un ejercicio también mencionado, acá también está Ricardo, con el tema de miedo y ansiedad, y así tenemos varios instrumentos vinculados a gestión de emociones. Esperemos que ustedes los puedan ver y puedan disfrutar de ellos y les sea también de utilidad. Próximamente vamos a tener también otros recursos, como por ejemplo una cartilla, ya que próximamente va a salir, y lo mismo, el mismo ministerio va a seguir incrementando esta sección con más herramientas para ustedes. Eso es lo que quería compartir por ahora. Gracias, Ruth. Excelente entonces que en Aprendo en Casa, además de todo el material pedagógico, también hay orientaciones para los docentes. Entonces tenemos la posibilidad de acudir a esta plataforma para acceder a videos y seguramente otros recursos con recomendaciones para gestionar nuestras emociones y otros temas que también pueden ser de interés de las maestras y los maestros. Esta fue la última pregunta que contestamos. A todos los docentes que nos están viendo, recuerden que pueden enviar sus consultas, sus dudas al correo electrónico difots016@minedu.gov.p. Ahí les van a estar contestando cada una de las preguntas que ustedes le compartan al equipo de la DIFOTS. Y de esta manera hemos llegado al final del presente webinar. Y antes de despedirnos, queremos compartir la segunda parte del testimonio de la profesora Delia Ciesa, que vimos al inicio, ¿lo recuerdan? Vamos a ver la segunda parte. Adelante con el video. Sin embargo, es importante reconocer y valorar que este tiempo ha sido una oportunidad maravillosa para compartir en familia, para generar reflexiones y aprendizajes, para repensar nuestros estilos de vida saludable, de comportamiento. Por eso, como maestros tenemos la actitud y la creatividad como las mejores armas para vencer. No es la primera crisis que enfrentamos. Si bien es distinta, esta vez con buena actitud sabremos salir adelante. Nuestros estudiantes y comunidad esperan para que junto a nosotros podamos asumir este reto.
No olvidar que somos maestros y que nuestros mensajes llegan a miles de personas. Pensemos y decidamos lo que realmente queremos transmitir. Hay mucha gente que ha demostrado solidaridad, muestras de gracia, de gratitud, de ayuda. Nosotros como maestros mostremos actitud, actitud para colaborar, actitud para sumarnos al trabajo en equipo, para preparar las mejores estrategias, para usar la música, la poesía, las palabras, para comunicar los mensajes que ayuden en este momento de aislamiento social. Por eso, te invito a que bajes los videos y el conjunto de materiales que profesionales, activistas, docentes estarán pronto poniendo a disposición para gestionar de la mejor forma nuestras emociones, para hacer un ejercicio ético de nuestra ciudadanía. El Perú y la vida está en nuestras manos. Quédate en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El mensaje de la profesora Delia es clave. Los docentes comprometidos con su rol demuestran cada vez más fortaleza para responder al nuevo contexto. A partir de esto y de lo que hemos tratado hoy con nuestros especialistas, vamos a destacar los puntos claves que se han abordado. Entonces, empezamos. A modo de conclusión, un primer punto clave, la situación de emergencia sanitaria y el aislamiento social, además de percibirla como generadora de emociones desagradables, también se ha constituido en una oportunidad de aprendizaje y de adaptación al cambio para los docentes. Segundo punto clave, la emoción no depende del acontecimiento en sí, sino de la manera que lo pensamos e interpretamos. De ahí que de un mismo acontecimiento se pueden tener diferentes emociones. Un tercer punto clave, también es importante conocer que identificar nuestras emociones y expresarlas de manera adecuada ayuda a tener mayor conciencia de ellas, sus efectos y la capacidad para gestionarlas. Continuamos, un cuarto punto clave, las habilidades socioemocionales e interculturales son de nivel prioritario en el tiempo actual. Los y las docentes necesitan y demandan apoyo emocional. Esto requiere ser atendido, estudiado de manera contextualizada y oportuna. El hecho de que no se demande este apoyo no significa que este no se necesite. Un quinto punto clave, hoy el espacio del hogar y del trabajo aparecen sobrepuestos. El principal reto aquí es organizarse en casa con la familia de manera democrática, de modo que cada integrante pueda cumplir con sus obligaciones sin perder momentos para compartir y el ocio. Una buena planificación cada semana, quizás los domingos, ayudará a generar las condiciones de tiempo y espacio y tranquilidad que permitan asumir el trabajo con motivación. Y finalmente, es un momento para elegir bien las batallas que uno puede asumir y definir aquello que no es negociable para poder funcionar bien en casa y en el trabajo. ¿Qué no es negociable? Dormir bien, al menos unas 6 horas diarias, comer en horas, cumplir nuestras funciones parentales, aquellos quienes son padres y madres. Además, sería interesante agregar a esta lista un tiempo al día, pueden ser unos 30 minutos quizá, para realizar alguna actividad de disfrute y otros 30 para descansar. No podemos cuidar a otros sin cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia en casa. Agradecemos a nuestros invitados Ruth Céspedes y Ricardo Gálvez por habernos acompañado esta noche y compartir sus experiencias con todos los docentes que hoy están siguiendo esta transmisión. Le vamos a dar el pase a Ruth para las palabras finales y quizá complemente esas conclusiones que hemos dado de todo lo que ella ha expuesto junto a Ricardo. Muchas gracias, Liz. Bueno, solamente maestros los reconocemos por el trabajo que están haciendo. Valoramos, apreciamos todo lo que están haciendo. Y les agradezco realmente que hayan podido participar de este webinar. Ahora solamente quiero dejarles un mensaje. Cuando la situación no se puede cambiar, nos queda entonces que cambiemos nosotros. Hagamos ese esfuerzo y tomémoslo como un reto, cosa que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Felicitaciones por ello. Excelente mensaje, Ruth. Y bueno, le vamos a dar también el pase a Ricardo para que de igual forma dé sus palabras finales y también quizá quiera complementar alguna de las conclusiones que hemos dado. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias, Liz. Yo más bien quisiera complementar muy brevemente la respuesta a la última pregunta que le hicieron a Ruth sobre cuándo pedir ayuda profesional, ¿no? Creo que hay dos cositas para complementar lo que bien dijo Ruth. Lo primero es que es importante que como cultura, como sociedad, empezamos a entender que las personas, tanto las mujeres como los hombres, necesitamos un bienestar emocional y no muchas veces no podemos solos o solas. No tiene nada de debilidad pedir ayuda, ¿no? La fragilidad mostrar fragilidad es una forma de mostrar fortaleza, ¿no? No es lo mismo ser fuerte que ser duro, ¿no? Y a nosotros, los hombres, nos forman en la dureza, ¿no? Una masculinidad así que no muestra su vulnerabilidad. Y mostrar esa vulnerabilidad es un primer signo de fortaleza, ¿no? Entonces, tener la actitud y la disposición para pedir ayuda es importante. Y otro signo importante, ya no para hablar de actitudes, sino un signo importante para identificar cuándo se debe pedir ayuda también son nuestros convivientes, ¿no? Las personas con las que vivimos alrededor. O sea, hay que hacerle caso a los espejos, ¿no? Preguntarle a las personas que viven con nosotros si nos están sintiendo quizás demasiado acelerados o demasiado más bien ralentizados o demasiado tristes o demasiado sobreexcitados. Esa creo que es un muy buen indicador de que algo está cambiando en nosotros y que hay que prestar atención. No esperar a colapsar para pedir ayuda, ¿no? Hay que anticiparse al colapso. Y ya para despedirme, me gustó mucho conversar con ustedes, me gustó mucho escuchar a la profesora Delia también, y me quisiera conectar con el espíritu o lo que yo he sentido como el espíritu de su video presentación, es enfocarnos también, no dejar los problemas, sino enfocarnos también en las oportunidades que nos trajo esta crisis y de manera particular en una, ¿no? Que es muy paradójica, ¿no? La posibilidad que nos ha traído esta distancia de acercarnos con los demás, ¿no? De otra manera totalmente distinta, en muchos casos mucho más íntima, con colegas, estudiantes, familias y con el mundo de su casa, con los tras bastidores del estudiante, ¿no es cierto? Con su mundo familiar, que hasta ayer era mucho más opaco y hoy de pronto está siempre presente en las comunicaciones, ¿no? Y eso cambia todo. Creo que es una oportunidad bellísima para mejorar el vínculo que tenemos con los estudiantes y con las estudiantes, ¿no? Y con sus familias. Creo que es una oportunidad para vincularnos más desde el ser humano, no tanto desde el rol, como ser humano además que interaprende, ¿no? Que estamos aprendiendo todos, no hay expertos aquí, todos estamos aprendiendo, todos somos aprendices, y seguir promoviendo una cultura del cuidado y de la confianza, ¿no? Desde un sentido de comunidad educativa que apunte al desarrollo humano de todos y de todas. Ese sería mi añoranza y mi despedida. Ricardo, muchas gracias. La verdad que me voy de este webinar bastante motivada porque me han dado muchas opciones y soluciones. Seguramente los docentes que nos están acompañando también. Y bueno, nuevamente les agradezco a ambos, Ricardo, Ruth, por acompañarnos esta noche y también, ¿por qué no?, a todos los docentes que han estado conectados con nosotros en esta transmisión, a todos los docentes del Perú. Esperamos que este espacio de aprendizaje haya sido de su completo agrado. Les agradecemos a todos por el interés demostrado porque eso nos compromete a seguir trabajando juntos y juntas por una educación de calidad en beneficio de los estudiantes. Nos vamos, no sin antes invitarlos a nuestro próximo webinar donde trataremos el tema de la incertidumbre a la resiliencia, herramientas para transitar los agitados tiempos del COVID-19. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches. Buenas.